espacio para compartir el conocimiento. Agradezco a Cambio de Michoacán el espacio que nos brinda para compartir con ustedes temas de interés. Soy Guillermo Sala Razo, investigador de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. El día de hoy me acompaña el doctor Antonio Campos Mendoza. Él es profesor investigador de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana y nos va a platicar de un tema de mucho interés, el potencial del cultivo de tilapia en México. Toño, bienvenido. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias por la invitación y pues agradezco a Cambio de Michoacán por la oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia. Gracias. Toño, platícanos sobre la tilapia. ¿Cómo llegó a México? ¿Cuál es la historia de la tilapia? La tilapia, bueno, es una especie bastante interesante. Es una especie de origen africano que la FAO la utilizó como una fuente de proteína animal de bajo costo. Entonces la FAO en los años 60, 70 hizo mucho movimiento de tilapia a diferentes países, entre ellos México. Entonces la tilapia se llega a México en 1964, es recibida en México y a partir de ahí, bueno, se empieza a cultivar en el Centro de Producción Acuícola del Temazcal, que es un centro que se diseñó especialmente para recibir a la tilapia. Y a partir de ahí pues se distribuye a otras partes de Centro y Sudamérica y bueno, en todo México para fortalecer la pesquería de esta especie de tilapia, ¿no? Entonces llega como una estrategia propuesta para atender problemas de alimentación. Y ya, pues ya desde el 64 acá estamos hablando que es 50 años, casi. Exactamente, de hecho el año pasado tuvimos la oportunidad de compartir con Armando Morales, quien fue el biólogo responsable de recibir en aquel momento las tilapias en México, y tuvimos la oportunidad de compartir con él la experiencia de festejar los 50 años de la tilapia en México, con una charla pues muy interesante, muy didáctica de cómo llegó la tilapia a México, cómo se manejó la tilapia a México, y realmente pues hace 50 años la actividad era un poco diferente y bueno, a pesar de todo, lograron tener un impacto muy fuerte para México y para el mundo seguramente. Y después de 50 años, ¿cómo estamos ahorita? Mira, Memo, la verdad, en México, después de 50 años y después de recibir, esta es una anécdota que quiero compartir con el auditorio, México cuando recibió la tilapia empezó a trabajar en su cultivo, en su desarrollo, reproducción, biología, etcétera. Y vino una comisión de la República China en aquel momento para aprender el manejo y cultivo de la tilapia. Aquí en México. A México. Y entonces ellos vinieron, aprendieron el cultivo de la tilapia en México y ahora es una potencia mundial, el número 1 en la producción de tilapia en el mundo. Y nosotros estamos importando más de 150,000 toneladas de tilapia de China cuando nosotros les enseñamos a cultivar la tilapia. Entonces, esto nos habla de cómo estábamos en aquel entonces y que tenemos una oportunidad muy grande para crecer en ese sentido. Entonces la tilapia no es nada más tener peces, no es la actividad de la pesquería, es toda una industria. Y una industria que tú estás hablando de nivel de competitividades en las cuales pues a lo mejor llegamos a tener una posición y estamos perdiéndola o hay otros países competitivos. ¿Cómo platicas un poquito la industria y en qué nivel de competitividad nos encontraríamos ahorita? Mira, claro México. que sí. El objetivo fundamental en aquel entonces, estamos hablando de los mediados 60, principios 70, lo que se intentaba era básicamente repoblar los embalses, porque acuérdate que en aquellos años hubo un desarrollo hidroeléctrico muy importante en México. Los embalses más grandes en México, generadores de energía eléctrica, pues se desarrollaron hace aproximadamente 50 años también. Entonces, se tuvo una visión muy importante de llevar a aquellas zonas, ¿sí?, un potencial importante de pesquería. Y un ejemplo muy claro es el embalse de Infiernillo, el cual llegó a ser el centro de producción más importante de tilapia en América Latina. Y llegó a producir más de 20,000 toneladas de tilapia y desafortunadamente esta actividad se vino abajo porque hay un incremento en el número de pescadores, hay un tiempo de bonanza y hay un éxito muy importante. Esto hace que crezca también de manera exponencial el número de pescadores que vivían muy bien de este recurso y ahora la pesquería se colapsa
que es un fenómeno típico de todas las pesquerías de tilapia, y se reduce a una producción de 5,000, 6,000 toneladas por año. Entonces esto crea pues una demanda de mayor producto y que no lo puede abastecer la pesquería. Entonces surge la acuicultura como una estrategia de generación de alimentos para, en este caso, para esta especie en particular, para satisfacer la demanda local y bueno, en su momento, si es posible, pues internacional. O sea, pero los embalses sigue siendo la pesquería y aparte también el embalse se puede hacer cultivo. Sí, exactamente. De hecho, es lo que estamos tratando de realizar ahora es la acuicultura se puede hacer en sistemas en tierra, utilizando estanquería rústica, de concreto o semirrústica, o se puede utilizar aquellos embalses que en algún momento fueron utilizados para generar pesquerías, pero que ahora se pueden utilizar como un recurso de cultivo intensivo utilizando jaulas flotantes, que es una tecnología que también ya tiene un buen de tiempo, se ha desarrollado en los últimos también 40, 50 años y lo podemos aplicar sin ningún problema para generar un número importante de tilapia, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre la producción en pesquerías y en el embalse con ductos y la producción o el cultivo en jaulas o en otro sistema? ¿Hay mucha diferencia en la calidad y en el tamaño de la...? Claro ¿sí? Que sí. El hecho de generar una tilapia que es cultivada con alimentos diseñados exclusivamente para la especie, que va a satisfacer los requerimientos nutricionales de esta, le va a permitir tener un mejor desarrollo. Las tilapias que se cultivan en sistemas intensivos, como son las jaulas, son organismos que han sido genéticamente mejorados. Ojo, no modificados, mejorados. Es decir, estamos ganando ganancia para que el pez sea cada vez más robusto, crezca más rápido, su tasa de conversión alimenticia sea menor y sea un organismo más eficiente al momento de cultivarlo. Ojo, no tiene nada que ver con modificado genéticamente, ¿no? Es mejoramiento, es una selección para tener la mejor expresión de ese organismo, ¿no? Y se va generando a nivel de familias. Pero entonces esto permite que estos organismos tengan mejor calidad, la textura de la carne sea mejor y se alcance en un tiempo muy rápido la talla que se requiere en el mercado. Entonces estamos garantizando que el producto que va a consumir el mexicano o la gente que consuma tilapia sea un producto inocuo y de alta calidad. Y México, no sé en qué lugar nos encontramos, Michoacán, en qué lugar nos encontramos y cuál es la perspectiva que existe para esta actividad productiva aquí en el estado. Mira, Guillermo, es una pregunta muy, muy interesante y el potencial que tiene Michoacán es muy, muy amplio, es muy importante. Tenemos afortunadamente un número elevado de cuerpos de agua con mucho potencial. Simplemente el embalse de Infiernillo es un embalse que tiene aproximadamente 40,000 hectáreas de agua disponible y esto nos permitiría generar ahí con toda confianza alrededor de 180,000 toneladas de tilapia. Esto representa básicamente el producto que México requeriría para satisfacer su demanda y para evitar la importación de producto de otros países, ¿no? Específicamente la tilapia china, que llega congelada, que llega con un precio muy bajo, por lo tanto el acuicultor mexicano no puede competir con estos precios tan bajos que llega la tilapia china. Sin embargo, la calidad y la inocuidad de este producto no es la misma que se podría tener con una tilapia cultivada aquí en México. O sea, Michoacán tendría potencial para satisfacer esa demanda. Efectivamente, en México tenemos dos estados importantes que están produciendo tilapia. Y uno de ellos es Chiapas, que tiene una empresa extranjera que está produciendo alrededor de 20,000 toneladas de tilapia. Y tenemos otro grupo de productores en Sonora, que está produciendo alrededor de unas 10,000, 12,000 toneladas de tilapia. Sin embargo, el potencial de Infiernillo superaría esta producción. 180,000, dijiste. 180,000 toneladas, utilizando solamente el 3% de la capacidad o del potencial que tiene Infiernillo. 3%, es decir, nada. O sea que Michoacán, un estado que requiere generación de empleos, que requiere reactivar su economía,
que requiere atender los problemas de alimentación y alimentos de calidad a través de proyectos estratégicos como este de la tilapia, ¿podríamos amortiguar toda esa problemática que tenemos? Efectivamente, de hecho esto es algo que se ha venido trabajando al interior de nuestra máxima casa de estudios en la Universidad Michoacana. Hemos estado detonando sobre todo el cultivo intensivo de tilapia y estamos trabajando mucho en el poder establecer en México un programa de mejoramiento genético de tilapia que nos permita generar una tilapia adecuada para las condiciones que presenta nuestro país. Y de hecho, en una reunión que tuvimos con un grupo de expertos nacionales e internacionales, decidimos que Infiernillo es el centro idóneo para recibir y para desarrollar este programa de mejoramiento genético. Fíjate qué interesante. En este espacio que nos brinda Cambio de Michoacán, pues afortunadamente tiene una audiencia importante, tiene una penetración, y yo estoy seguro que las autoridades de un nuevo gobierno que inicia, pues escucharán. Ojalá que este proyecto pudiera ser presentado ante diferentes dependencias gubernamentales que inviertan en proyectos productivos como estos, que además, repito, de generar empleo, solventar una cuestión de alimentación y todo, pues el puro hecho de parar la importación de la tilapia, generar alimentos sanos, pues creo que Michoacán necesita estas buenas noticias, estos proyectos. Y yo creo que no nada más es contar con ideas de proyectos, sino que se cuente con gente muy experimentada, con hechos, porque son realidades, y además con los respaldos que son no nada más de la experiencia, sino todo lo que es la academia, la ciencia, toda la investigación que hay detrás de esto. Son muchos años de investigación ya, ¿verdad, Toño? Sí, tenemos trabajando alrededor de 7 años para poder desarrollar esto. Ahorita estamos a punto de establecer una unidad pequeñita, muy pequeñita, para generar 75 toneladas. Esto es a través de un proyecto de Fundación Produce, para un grupo muy particular de pescadores que han podido trabajar de manera organizada, y queremos utilizarlo como un modelo de escuela para que se pueda replicar con todas las 32 cooperativas pesqueras que están alrededor del Infiernillo. Y esto traería obviamente una aceptación y poder demostrar que esta actividad es viable, y sobre todo que les permitirá incrementar su nivel de vida y tener ingresos que les permitan mejorar sus condiciones, ¿no? Especialmente en esa zona tan marginada y tan... Perdón, qué interesante eso, ¿no? Bienestar, calidad de vida en zonas marginadas. Así es. ¿La inversión que se requiere? Mira, Memo, se requiere una inversión para una granja de aproximadamente 15 jaulas de cultivo, que son muy particulares, que tienen condiciones adecuadas para generar 40 toneladas cada jaula. Se requiere una inversión aproximadamente de 3 millones por jaula, ¿no? Para arrancar. Tomando en cuenta, bueno, la infraestructura, todo lo que se requiere, pero de ahí para allá te permitiría generar a ti fácilmente esas 15 jaulas, 1,200 toneladas. Entonces el costo-beneficio se recupera muy rápido. Una inversión que impacte de manera de corto y mediano plazo. ¿Cuántos? A corto plazo, yo creo que con una inversión de 50 millones de pesos lo echamos a volar. De hecho, se tiene ya un avance importante. La Universidad Michoacana ha trabajado ya en un proyecto muy importante para demostrar precisamente esto, utilizando a investigadores nicolaitas, investigadores de otros institutos. Se logró establecer una unidad de producción en Infiernillo, y estamos a nada de dar ese paso y demostrar que esto es una realidad. Y bueno, paralelamente estamos trabajando con pequeños productores que se van a subir a estos proyectos, ¿no?